Hola a todos, buenas tardes. Aprovecho para dar la bienvenida a dos personas, que es posible que sea la primera vez que participan, a dos compañeros. Eh, no tienen su nombre, pone Galaxy y iPhone. Pues aprovecho para daros la bienvenida a este encuentro y comentaros que en estos encuentros que se hacen los domingos son para compartir y podéis hacerlo de la forma que os nazca. Ya lo hacéis con la presencia, podéis activar vuestro micro. Si no supierais, podéis avisarme y os lo activo desde aquí y podéis realizar alguna pregunta, tanto, tanto del contenido de los libros eh, como lo que os vaya surgiendo, y las respuestas que surjan se comparten y se profundiza en el tema que vayáis planteando acorde a lo que vaya surgiendo. Así que muchas gracias a todos, también a los que soléis estar, María José, Luis Carlos, José, Manuel, bienvenida María Elena, Hola. Toñi, Manuel, Buenas tardes. muy buenas. Y, para los que lleváis más tiempo, me ha escrito una compañera, Carolina, de Argentina, y me ha dado recuerdos para vosotros. Allí en Argentina están en verano y hoy, iba a disfrutar del buen tiempo que tienen por allí y me ha dado recuerdos para todos. Me río porque, en España puede que haya fresquito y nieve en muchos sitios. Hola. No sé hasta lo que habéis escuchado, pero bueno. Me ha escrito una compañera. Vale. Bueno, Carolina, que es una chica, una compañera de Argentina que estuvo me ha dado saludos para todos, nombrando a los que ella conoce y que allí están en verano. Y me reía, aunque eso no se ha escuchado, porque en Argentina y por aquellos lugares están en verano, en España hace fresquito e incluso algunos habéis visto la nieve de cerca, así espero que lo estéis llevando bien. Se abre este espacio para compartir. Ahora veo que pone una compañera Laura, pues bienvenida Laura. Y ya podemos empezar a compartir sobre el contenido de los libros y sobre lo que os nazca compartir. Así, sentiros, los que ya lleváis algún tiempo sabéis que sois bienvenidos, los que acabáis de venir, pues que os sintáis bienvenidos y acogidos. Este es un espacio para compartir con naturalidad y profundizar en lo que vaya surgiendo. Toñi, me escribiste por privado haciendo alguna pregunta y que decías que querías profundizar en ello y que el propio domingo, o sea, en este encuentro, podrías plantearlo y profundizar en ello. Sí, Si te, si sí, te... sí, sí. Vale, sí. ¿Se me escucha? Sí. ¿Te acuerdas de, no sé en qué página es del libro de Cambio Conciencial, o sea, el libro titulado Cambio Conciencial, pero sí, recuerdo que era referente al dinero, que tú decías que el dinero era una energía, y yo preguntaba qué tipo de energía, aunque no sé si existen energías buenas o energías malas, y que desarrollara así un poco, porque luego también hablaba de que para las enseñanzas espirituales pues era bueno
colaborar, o sea, con dinero para valorar aquello que se compartía. Y bueno, algo de eso era así, algo más. Bueno, que desarrollara un poco el tema del dinero y la enseñanza espiritual. Claro, pues muchas gracias. Un tema interesante en que se puede profundizar, porque en el taller que hago de los sábados de creencias limitantes, ahora se va a entrar en el apartado llamado mundo espiritual, que ya sabéis que no existe lo espiritual como opuesto de lo mundano, aunque la mente así cree entenderlo. Pero vamos, en el llamado mundo espiritual sigue habiendo un montón de creencias limitantes. Una de ellas es entre muchas otras, entre el ego espiritual, entre crear separación en algún nivel, también está creer que el dinero en sí es algo negativo o poco espiritual. El dinero es un intercambio de energía, es una energía que se puede intercambiar y que además puede ser colaborativa. Os pongo un ejemplo y luego se sigue profundizando. Hace un tiempo, cuando estaba en vida contemplativa, eh, invertía el dinero que tenía en aquel momento para editar libros y los enviaba a la gente, habitualmente sin cobrar, sin pedir ninguna aportación. ¿Qué pasó? Se lo envié y se lo regalé a bastantes personas. ¿Qué pasó? Un día llegó alguien y me dijo que se lo envié, que quería el libro. Viaje a la divinidad. Le dije que no tenía ya ejemplares y que entonces para poder enviarlo tendría que dar una aportación para poder eh, seguir enviándolo. Entonces ahí el dinero se está usando con conciencia, no para con el ánimo de acumular o, o por avaricia, sino se está usando un uso consciente, ya que en el mundo de la materia, ya que en la vida, el dinero puede ser utilizado con conciencia. Entonces, en algunos momentos, eh, bueno, siempre, pero el dinero puede ser usado con conciencia o con inconsciencia, por avaricia, querer acumular o para colaborar en la difusión de un mensaje y en las plataformas físicas que se necesitan para ello, etc. Así que todo depende del uso que se dé. Que está muy extendido en el llamado mundo espiritual la creencia que el dinero es negativo o poco espiritual. Incluso tú, Toñi, me ponías un ejemplo, aquel que se le atribuye, que se expone, ¿no? Que es más fácil que entre por la aguja, es más difícil que entre un rico en el reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja. Y bueno, me invitabas a expresarlo. Profundizando en ello, obviamente no significa que una persona que sea rica no pueda experimentar el cielo como estado de conciencia. Solo invita a observar que si te apegas a lo material, que si crees que eso te da un sentido de identidad, que si solo lo usas para alimentar tu parte egoica, la parte egoica, pues entonces, por vibración, no experimentas el cielo, pero no se te está negando, porque la experiencia del cielo, la vibración del cielo o la divinidad no juzga, solo es por vibración que uno que experimenta el cielo o experimenta la vibración en la que está acorde. Pero nada se niega a nadie. Ni el dinero es negativo ni te aleja de algo. Todo depende del estado de conciencia con lo que utilices el dinero, el estado de conciencia con el que vivas. Desde un estado de conciencia ya liberado o con un estado de conciencia en el que ya el dominio de determinadas creencias no está, pues estás, eh, bueno, le das el sentido, el valor justo a lo que acontece y aprendes a utilizar lo que te rodea y y a utilizarlo con conciencia. Esto es una primera pincelada, aunque se puede profundizar mucho más, obviamente.
Bueno, preguntarle a Luis Carlos cómo está, que el otro día se fue malito. Así es verdad, yo también estaba pensando en eso. Que decía que se iba Al hospital, sí. si está por ahí, nos quiere compartir. Ay, sí, sí, no, buenas tardes, ¿cómo están, queridas? Toñi, por la pregunta. Es que había apagado la imagen porque me iba a comer un banano. Te cogiste en buenos momentos. No, pues ya ese día no hubo necesidad de ir a la clínica. No fui porque pues verdaderamente es siempre un riesgo. Eh, me, me calmé, estuve, sí, ya estable y sí, pues sigo bien, gracias a Dios. Ahí de pronto, como dicen por ahí, los achaques no dejan de molestar, de estar molestando por ahí los achaques, pero ahí vamos sostenidos, siguiendo adelante, pues como dicen, mucho ánimo y mucha fuerza para continuar adelante. Muy bien. Muchas gracias por preguntar, Toñi y Magdalena. Nada, nos alegramos que estés tan bien. Gracias, gracias. El Manuel quiere hablar, pero no tiene el icono del micro, con lo cual no escucha. Con lo compartido, Toñi, ¿quieres hacer alguna pregunta más para profundizar en ello? No, está... bueno, eso. Si existen energías buenas o energías malas, no lo ha contestado eso. Hay energías de baja vibración y energías de alta vibración. Es lo que me surge decir, más allá de buenas o malas, pero obviamente, acorde a tu estado de vibración, estarás más abierta a vibraciones de un tipo o de otro. Si tú estás en una vibración de aceptación, de comprensión, de observación, de ausencia de juicio, eso eleva tu vibración y entonces eh, atraes lo que está más acorde a ello. Entonces, por eso siempre es muy importante la vibración en la que uno está, la vibración en la que uno se mantiene, y de ahí la invitación a observar sin juicio y tanto hacia dentro como el aparente hacia afuera. Lo que vale para uno vale para todos, lo que vale para afuera vale para adentro. Esa aceptación interna, esa aceptación externa. Esa comprensión interna, esa comprensión externa. Es muy importante. ¿Y cómo saber en qué estado vibracional se encuentra una persona? ¿Cómo sabes qué vibración, en qué estado vibracional te encuentras? Bueno, ahí está ese ejercicio de honestidad. Tú vas a ver cómo estás en ese momento observando la vida y observándote a ti. Si llega un momento en el que estás observándote, creando separación, o estás observándote, juzgándote, o creyéndote el personaje que en apariencia estás interpretando en algún nivel, y eso conlleva sufrimiento, sabes que ahí hay un arrastre con la identificación y en consecuencia la vibración es la que es, tú misma lo vas a notar por tu modo de observar y de observarte, de ver a los demás. Cuando estás en alegría interna, cuando estás en comprensión, en respeto, en empatía, tú misma te das cuenta que estás en otro estado vibracional. También por las emociones que tienes, ¿no? Emociones de miedo, de ira, de alegría, ¿no? Todo eso va a estar acorde a todo lo que entra en ti, que ni siquiera es tuyo, ni siquiera te pertenece, aunque así lo parezca,
si viene a tu casa a visitarte y pretende quedarse como ocupa, es porque vibracionalmente estás en esa vibración. Entonces, si te visita algo de baja vibración, es porque en ese momento tu casa, tú internamente, estás permitiendo que pueda llamar. Entonces, como hemos dicho alguna vez, se observa, se le abre la puerta, se le escucha a ver qué mensajes transmite y luego, por vibración, se le dice que no es necesario que se quede en tu casa y le despides, pero con gratitud incluso por lo que te está aportando. Pero todo lo que llega a tu casa, a tu visión, es porque en vibración le estás dando permiso. Siempre. Aprovecho para saludar a Teresita, que así aparece. Bienvenida, parece que es la primera vez que vienes. En el momento que quieras puedes participar. Y decías, Siempre es así, Magdalena, que todo lo que viene a tu puerta, absolutamente todo, es porque estás en esa vibración también. la forma de contemplarlo es porque tú así, porque tú lo abres por vibración. El mundo externo tú lo interpretas acorde a tu estado de conciencia. Hay gente que ante una misma circunstancia alguien puede ver un problema, otro desde su estado de conciencia puede ver una oportunidad, como hemos dicho alguna vez. Entonces, acorde a tu estado de conciencia, así lo contemplas. Hola, Manuel, ¿ya has puesto el micro? ¿Me escucha ahorita? Sí, porque antes Sí. no tenías el icono del micro, por eso te escribí por el chat diciéndote que ni escuchabas ni podías hablar hasta que no tuvieras el icono del micro. Pero ya lo tienes, así que genial. Ay, muchísimas gracias. Estuve desde que inició, pero no escuché cuando empezaste a hablar. Entonces terminé la meditación y abrí los ojos y ya estabas hablando, pero es por el celular y no se escucha nada. Así que, bueno, ya estoy aquí, y un saludo a todos. Espero que hayan tenido bonita semana. Y Por, nada. por España, blancas, la mayor parte. Por allí, como estáis en verano, pues a lo mejor no estáis con ese calorcito, si así lo tenéis. Por aquí en España, ahora lo pueden contar las personas que viven en España, pero vamos, en muchos lugares ha nevado. Aquí hace frío, aquí hace muchísimo frío, ¿eh? ¿Sí? ¿También? Es invierno, ahorita es invierno. Acá fue el 21 de diciembre, fue el solsticio. El solsticio, entonces se está haciendo brillecito. Sí. Acá en Colombia sí, claro, está haciendo 32 grados centígrados en este momento. Por acá, por el lado del Huila. Bueno, me río Claro que, porque veo algunas caras de gente de España que dice 32 grados, ¿quién los pillara? Pero bueno, ahora toca disfrutar de eso porque también, vamos, se puede disfrutar bastante. Incluso si podéis, sacar el niño interior y hacer un muñequito de nieve si queréis. Hola, José. Bueno, sí, yo acabo de llegar de dar un paseo por el monte y es una gozada cuando nieva el silencio, ¿no? Cuando estás ahí tú solo entre los árboles, cuando ha caído una buena nevada, hay un silencio muy interesante y bueno, y pasear por la nieve, aunque estaba a punto de matarme también, pero es una gozada. Y la semana pasada también tuve la oportunidad de disfrutar de la nieve con mis sobrinos, que a sus 2 años es la primera nevada que han experimentado y nos lo pasamos muy bien. Les gustó mucho eso de tirar bolas de nieve. Luego también, bueno, pues hacen muñecos y el invierno me gusta el calorcito también, pero el invierno me gusta. Y la semana pasada
comenté que si los reyes os traían carbón que fuera dulce, pero la verdad es que el de quemar también viene bastante bien. Sobre todo porque, y me estaba acordando antes cuando Nung ponías el ejemplo de la famosa frase de Cristo de que es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el cielo, ¿verdad? Decías que bueno, que eso se refiere a que si tienes apego por el dinero, pues no vas a experimentar el estado de libertad, que es libre de deseos, ¿no? Y me ha venido porque tengo entendido que en plena ola de frío las eléctricas han subido las tarifas. Ya tienen más dinero del que podrían gastar en 7 vidas, pero parece ser que quieren más, que no es suficiente y que les importa bastante poco esas miles de personas que no pueden pagar y van a tener que soportar el frío durante este invierno. Eso es un ejemplo de ricos que difícilmente van a entrar en el reino de los cielos, entendiendo que ese estado de conciencia de libertad no lo vas a experimentar si necesitas subir tarifas, aunque ya tienes más dinero del que podrías gastar. Dicho esto, que es un interesante apunte, en ningún caso es que haya un ser, Dios, que castigue, que haga diferencias. Todo es por vibración de cada uno, porque no hay separación posible entre todos los compañeros. Pero como muchos viven en la separación y, acorde a su estado de conciencia, así experimentan. Pero cuidado con la creencia de que o sea, al final todo es por la vibración en la que uno está, en la que uno se mantiene. O sea que incluso para no caer en esa baja vibración de juzgar a los que juzgan o de odiar a los que odian, etc., de ahí la invitación siempre a observar y a comprender y a integrar que cada uno está en su proceso, en su estado de conciencia y que en verdad no es libre para actuar de otra forma porque está, sin saberlo, preso de ese estado de inconsciencia. Entonces, desde ahí se abre la puerta a lo que es el amor incondicional, a la conciencia de auténtica unidad y entonces vibracionalmente quien está vibrando ahí, pues, bueno, tiene esa experiencia. ¿Quieres decir, si por ejemplo yo soy una de esas miles de personas que paso frío, paso penurias en estas circunstancias, yo soy la que le abre la puerta a eso? ¿Cómo lo vivas? Si le estás abriendo la puerta. Vas a vivirlo acorde a tu estado de conciencia. Ya no hablo de la circunstancia en sí, voy más allá. La forma de vivirlo sí depende de tu estado de conciencia. Mirar a vuestro alrededor cómo hay personas que viven con conciencia todo lo que las pasa. Periodos de enfermedad, hay gente que sufre cuando le viene la muerte física. Otros lo viven con amplitud y sin sufrimiento porque saben que lo que va a morir es el cuerpo. Hay gente que puede estar en la cárcel sufriendo. Hay gente que puede estar en la cárcel, como José ha comentado alguna vez, experimentándose libres. Hay quien puede estar en una casa con bajas temperaturas, quedándose en la queja y sufriendo por ello, y quien puede estar pasando frío en una casa, adaptándose y viendo qué puede hacer, en vez de estar en la queja. Formas de vivirlo acorde al estado de conciencia.
Ahora, si hay una parte de vosotros que se revela a lo que está escuchando y quiere escuchar cómo es un mundo de conciencia, eso ya es otra cosa. Entonces ya os puedo decir, como se narra en la novela, que en un estado, en un mundo, en una sociedad con conciencia, pues obviamente toda persona tendría lo que se entiende como mínimo. Tendría una temperatura decente en su casa y para empezar tendría un lugar en el que vivir, desde un estado de conciencia en el que la sociedad lo haya integrado. Si eso os gusta más, también es verdad. Pero cómo se construye eso y cómo se vive lo que se va viviendo, también es importante. Cada uno en su ámbito se tiene que adaptar. En mi ámbito también, cuando vine, también he tenido que adaptarme a las eléctricas y ha sido también interesante. Ahora os puedo hablar, aparte de la luz de la divinidad, os puedo hablar de la luz eléctrica. Me he ido informando y también me ha tocado adaptarme a lo que me ha tocado adaptarme y momentos también de frío, por decirlo así. Pero en mí no hay queja, hay adaptación. Me cojo una manta o un edredón y me adapto. Y luego construyo lo que tiene sentido. Entonces, formas y formas de vivirlo, las hay. Formas de vivir, incluso personas que han vivido, bueno, desde atentados terroristas, desde guerras, desde muerte de familiares, y que lo viven con un ejemplo de dignidad y conciencia, los hay. Así que todo en la vida puede ser vivido con conciencia. Eso no quita que se pueda sentir dolor, pero será un dolor gestionado con conciencia y ejemplos hay. Magdalena, si uno estaba experimentando pues, penurias y sufrimiento, a ver si es uno el que por vibración le ha abierto la puerta a esa experiencia, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que una vibración baja con creencias limitantes, creencias de carencia y así atraiga ese tipo de experiencias de limitación, pero también puede ser que la vida te pone una prueba precisamente para, como decía Nung, para ver para ver cómo vas a responder, cómo la vas a describir, cómo la vas a vivir. Y me venía el ejemplo de Víctor Frank, creo, tras pasar por un campo de concentración nazi, escribió un libro, El hombre en busca de sentido. No lo he leído, pero tengo entendido que es un libro con bastante conciencia en el que Víctor explica cómo fue su experiencia en el campo de concentración y él perdona a sus captores. Entonces, si alguien que ha pasado por un campo de concentración nazi es capaz de perdonar, bueno, es un gran ejemplo, ¿no?, para la humanidad de que se puede realmente. Y también conozco algún otro de una chica, los Hutus y Tutsis y eso que fue en Somalia, en algún país africano. Mataron a toda su familia y también experimentó mucho sufrimiento. Ella logró escapar y tras concluir la guerra y tal tuvo la posibilidad de ir a la cárcel a visitar a sus verdugos, a quienes habían asesinado a todos sus familiares, y fue a decirles que les perdonaba. Así que si en experiencias tan extremas como esta nos están demostrando que se puede, pues si estás en casa sin poder pagar a las eléctricas y pasando frío, pues es una putada, pero se puede. Ahora bien, si profundizamos en cómo es un mundo de conciencia, que eso gusta más escucharlo, pero ahora bien, pues obviamente no toda persona, todo compañero, como se dice en la novela, se sabe que es igual de importante. Entonces, quienes organizasen, pues se organizarían acorde a la verdad de que cada uno es igual de importante. Y tendría un lugar en el que residir, que mínimo, comida, alimento y bebida, que mínimo,
y abrigo y demás. Sí, pero si en el mundo que se ve todavía hay separación, todavía no está integrado a nivel masivo la verdad de que todos somos igual de importantes, si eso no se expone de manifiesto, ¿por qué es? Será porque la mayoría de los individuos no tienen integrada esa verdad. ¿Qué se puede hacer? Indagar. Indagar a ver si estáis, cuál es la vibración que estáis aportando al mundo. Y transformar lo que no tenga sentido en vuestras vidas como perspectivas separadas. Paso a paso se irá notando todo acorde al reflejo de la conciencia individual que hace una conciencia colectiva. Leo una estrofita del libro Cambio Conciencial que me llamó la atención. Es pequeña, pero es bueno para ver lo que os surge. Dice, ten presente las palabras atribuidas a Cristo. No he venido a traer la paz, sino la espada. He venido para enfrentar al hombre contra su padre. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Aparte de que con determinados estados de conciencia, la conciencia crística viene a unir, obviamente, porque lo que se transmite son mensajes de unión, de indivisibilidad interior, pero cuando se dice que trae disensión, a separar al padre del hijo, como ya he explicado alguna vez, no es para separarse a las familias, sino para tomar conciencia más amplia, de ir más allá de los roles con los que hay identificación. Y la disensión es romper con los patrones de conducta, de vida, de conciencia que gobiernan el mundo. Entonces, tienen que salir a la luz esos patrones de conducta para tomar conciencia de ellos y salirse de ese dominio. Ya no vale con decir, vamos a crear un mundo de conciencia, sino, ¿qué estás haciendo para crear ese mundo? ¿Cómo participas? ¿Eres consciente de que a veces creas separación? ¿O creas un grupo de buenos y malos? ¿O creas una vibración juzgando a los que juzgan o separando de los que separan, en vez de contemplar desde un estado de unión y comprender que cada persona va a su ritmo y que en verdad no estás tú separado de él y que además a lo mejor algo de lo que observas en él te viene bien observar e indagar si está en ti y lo reconoces en ti. Entonces, esa transformación crea esa disensión, crea esa aparente separación y terminar con ciertos roles. Pero todo es para unir, pero para que haya verdadera unión hay que ser consciente de aquello que no está en esa vibración. Y eso crea dolor. Pero la transformación no es dolorosa. Lo que es dolorosa es la resistencia a la transformación. Y la resistencia a la transformación sucede por apegos e identificaciones que hay. Y para que eso no gobierne, hay que ser conscientes de ellos.
Y en ese aparente proceso de conciencia, pues hay dolor, porque va a haber resistencia a la transformación, a dejar de que en tu vida haya algo que por vibración sabes que no tiene sentido, pero que por apego lo mantienes. De ahí que ahí detrás se lea, es el momento de responsabilizarse y vivir en consonancia con aquello en lo que percibas verdad. Si se percibe verdad en las palabras que invitan a la unión, a la comprensión, no hay excusa. No es, me uno a los que hablan de unión, pero juzgo a los que crean separación. ¿Qué clase de unión es esa? Permitidme la broma, eso es lo que hacen los partidos políticos. unión de los nuestros. pero no una unión unificada. Y digo partidos políticos que no políticos, porque no hay políticos, son compañeros que se identifican con el rol político. Pero la política en sí es un ente que tiene un estado energético y atrapa. Entonces, aquello que sois conscientes y que veis, y en algún momento os llega a molestar internamente porque sabéis que no vibra en verdad, pues mirar en vuestro interior a ver si en algún nivel os molesta porque lo reconocéis en vosotros. Entonces, momento de transformar. En todo momento, las circunstancias que vivimos, o sea, lo que nos sucede en la vida, siempre es un aprendizaje. Siempre nos está diciendo dónde estamos o cómo vemos la vida o en qué estado conciencial estamos. Pues según cómo lo vivamos, eso ya nos lo está mostrando. Todo lo que vives es de vital importancia. Y es lo único que podrías estar viviendo porque es lo único que está ahí es. Con lo cual no podría ser de otra forma, con lo cual, integrando eso, deja de haber culpas por podía haber hecho, podía haber tal, no podías haber hecho otra cosa de lo que hiciste porque actuaste acorde al estado de conciencia que tenías. Con lo cual, la culpa se difumina, se disuelve, vamos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido culpar a un aparente antiguo yo que actuó acorde al estado de conciencia que experimentaba. No podías haber actuado de otra forma. Así que adiós culpa. Ningún compañero o compañera con el que te hayas cruzado podría haber actuado de otra forma de la que actuó, porque actuó acorde al estado de conciencia que tenía. Adiós juicio. Lo que vives es lo que es, no podía ser de otra forma. Adiós especulaciones. Adiós interpretaciones de lo que podía haber sido. Te centras en lo que es. Y desde ese estado de conciencia se construye paso a paso lo que va teniendo sentido por vibración. Y ahí sí podemos entrar a describir un mundo con conciencia, en el que toda persona es igual de importante, en el que toda persona tiene un alojamiento, un lugar en el que vivir, tiene lo que el cuerpo necesita, comida, bebida, abrigo, y el dinero no se usa para ser acumulado o para creerse más que alguien, ni tampoco se vive como José también dejaba entrever, que hay gente que se apega a la carencia, pues el dinero ya es utilizado con conciencia, sin apego a la carencia, sin apego a la necesidad de acumular, sin apego a los roles que a veces hay gente que se identifica por el dinero que tiene en el banco. Desde ahí el dinero puede ser utilizado con conciencia. Desde ahí el dinero es usado para colaborar en unir. De ahí que, por ejemplo, cuando sea posible, crearé una fundación. Y eso será con el dinero, porque todavía quedan unos cuantos años para que el mundo esté preparado para vivir
sin dinero. Todavía es necesario por unos cuantos años. ¿Llegará el día en que no sea necesario el dinero? Bueno, vamos a ver si se ve desde la forma física actual. Así que no lo esperes de momento, pero bueno, en la novela se dice, pero tardan años y años y años. Pero vamos, desde un estado de conciencia unificado, el dinero, que es un trozo de papel, no haría falta. Pero de momento, como está, es una herramienta que el ser humano necesita. Necesita porque cree necesitar y porque se cree separado de los demás compañeros. Entonces, de momento, pues, vamos a utilizar esa herramienta con conciencia, creando abundancia, creando respeto y creando y utilizándolo con conciencia. Pero también se necesita porque tenemos un cuerpo y hay que alimentarlo, hay que vestirlo, hay que cobijarlo. Si no tuviéramos cuerpo no necesitábamos dinero. En su momento, teniendo el cuerpo, cuando haya conciencia que toda persona es igual de importante, dentro de, insisto, décadas y décadas y alguna década más, pues bueno, cuando eso sea una realidad, se sabrá, y como en la película de Planeta Libre que tú comentabas, Toñi, pues se dirá, jolín, aquellos compañeros de otras épocas que utilizaban el dinero. Pero de momento es una herramienta, pues a utilizarlo con conciencia, a invertirlo en cosas que te hacen permanecer de forma expansiva, a utilizarlo para colaborar con lo que tú creas que tiene sentido colaborar, también para cuidarte a ti, también para utilizarlo para disfrutar y tal, de lo que tal, de lo que vaya surgiendo, eso sí, sin apego a ello, porque la auténtica alegría, la auténtica disfrute, el gozo interno no proviene de lo que haces externamente o de lo que teóricamente el dinero puede comprar o colaborar en hacer, porque puedes estar indistintamente de la cantidad que haya en tu banco, puedes estar disfrutando de la vida desde la experiencia del gozo interno, distintamente del dinero. Entonces, poner todo en su valor justo, utilizado todo en su justa medida, y desde ahí todo puede ser utilizado con conciencia, claro, y sin apego. Decía Toñi que si tenemos un cuerpo necesitamos dinero porque tenemos que comer. En realidad el dinero es una herramienta de intercambio. Entonces, claro, porque si yo te doy naranjas y tú cuántas peras me devuelves a cambio y tal, bueno, pues en la antigüedad pues hacía intercambio, trueque, y después se inventa el dinero para hacerlo más fácil, ¿no? Pues claro, desde la conciencia egoica de individuos separados necesitamos un sistema así de intercambio, pero desde un nivel de conciencia de unidad, como decía Nung, pues si yo te doy naranjas no te las doy esperando a que tú me devuelvas peras a cambio, sino que me nace darte naranjas o porque veo que las necesitas o porque me las pides o lo que sea, y quizá a ti te nace darme un par de peras a cambio o en ese momento no y me vienes a la semana siguiente con unas peras, ¿no? Pues todo fluiría de esa forma, no haría falta tener un sistema de trueque, de intercambio, una moneda del tipo que sea, porque todo fluiría de tal forma que todas las necesidades estarían cubiertas sin tener una tabla de valores de cuántos huevos vale una naranja, por ejemplo. Ahora, ¿qué se puede hacer? Porque como de momento eso no es la realidad plausible, pues entonces las herramientas que hay, utilizarlas con conciencia. Eso es lo más importante en este momento.
comprender que el dinero nunca ha acercado o ha alejado de experimentar alegría en tu interior, aunque así se haya creído, pero además también abrazar el disfrutar de la vida, de lo que vaya aconteciendo, de los viajes, de las comidas con los amigos, con las familias, pero además también disfrutar de la naturalidad en la que no entra el dinero. Pero no rechacéis ninguna parte de la vida. Esa es mi invitación. Porque si os descubrís rechazando alguna parte de la vida, es que en algún nivel hay rechazo en vuestro interior hacia lo que sois todo es vida. Con lo cual, como no hay separación de la vida, de lo que se cree ser, si no se acepta, si no se abraza, si no se ama la vida en algún nivel no te respetas, no te amas, no te abrazas. En algún nivel hay rechazo. Pero incluso, por ejemplo, los místicos del siglo XV, XVI, XVII flagelaban el cuerpo, lo castigaban, se hacían sacrificios en el cuerpo, porque pensaban que el cuerpo era pues pecaminoso, el cuerpo era pecado. Entonces lo que hacían era un rechazo al cuerpo, porque era la fuente del pecado, y entonces lo despreciaban y lo castigaban y se flagelaban todo eso. Creencias limitantes en el mundo espiritual, que es por definirlo así. Personas que toman conciencia de algo y creen que separan la vida en vida terrenal, vida espiritual, el cuerpo materia no sirve, el espíritu es lo único que vale. Pero es que lo natural es la unificación. Lo natural es integrar que en la vida y todo lo que se vive es muy importante, es abrazar todo lo que se vive, todo en su valor justo, porque obviamente es mucho más que un cuerpo, pero eso no significa que uno lastime el cuerpo, hay que cuidarlo, es un vehículo. Entonces, bueno, eso que dices también está en el libro Viaje a la Divinidad, ¿no? La creencia limitante de castigar el propio cuerpo. Hay muchas creencias limitantes en todos los aspectos. Según se va profundizando en algunos aspectos, se crean. La parte egoica quiere empezar a comprender y desde esa consideración de que empieza a comprender más, sigue existiendo esa parte egoica que crea creencias limitantes en algún nivel. Entonces, lo que se está invitando es a la unificación total, a no separar la vida en ningún nivel. Sí, lo que decía Tony, desde el punto de vista religioso, quizás sí se haría, ¿no? Desde la creencia del pecado. Pero, por ejemplo, en India se practicaban ese tipo de austeridades y se practicaban y se practican, supongo, austeridades y demás, ¿no? Ascetismos y demás. No porque se considerara que el cuerpo es pecado, sino porque se cree que es una vía para trascender el cuerpo, para iluminarte. Entonces, Siddhartha Gautama Buda pasó por todo eso y finalmente llegó a la conclusión de que no era por ahí, que para trascender no había que castigar el cuerpo en absoluto. No es necesario. Y además los tiempos han cambiado. Tampoco es lo mismo conectar con la conciencia unificada hace 2000 años que ahora. Entonces ya no hace falta, como he dicho alguna vez, irse a una cueva, como hacían muchas personas en su momento, para integrar. Ya no es necesario tantas cosas que en su momento podían colaborar. Entonces, insisto, en el mundo espiritual
hay un montón de creencias limitantes y al final se crean de igual forma apegos a esas creencias, en vez de conectar con lo que teóricamente persigue la espiritualidad, que es conectar con esa verdad, que es libertad. Entonces, una forma de descubrir, de integrar, de dilucidar qué vibra en verdad, siempre y cuando percibáis sentido en ello, es: ¿esta verdad unifica o crea separación en algún nivel? Si crea separación en algún nivel, no es la verdad unificada. Siempre y cuando percibáis verdad en estas palabras, claro. Tengo entendido que Siddhartha Gautama, el Buda, tras su iluminación, lo primero que dijo, bueno, tenía gente allí alrededor sentada, llevaría mucho tiempo en ese estado de meditación profunda, lo que sea, y un montón de gente alrededor ahí esperando a ver qué es lo primero que nos dice el iluminado, y por lo visto lo primero que dijo fue: cocinamos algo, que tengo hambre, o algo así, ¿no? Estarían esperando algo muy, muy místico, pero vamos a comer. O sea, la iluminación no es... La vida sigue igual y vamos a disfrutar de una comida tranquilamente. ¿Qué es eso de castigar el cuerpo? Y en esa frase hay equilibrio, es decir, soy más que el cuerpo, pero aquí hay un cuerpo, el cuerpo necesita alimento, pues ya está. Sencillo, sin grandes elocuencias, sin aparentes grandes profundidades, pero como en alguno de los libros se dice, la experiencia más profunda, mística y espiritual que hay es este instante. Y si es momento de comer, es momento de comer y no hay nada más. Si es momento de hablar, es momento de hablar. Si es momento de escuchar, es momento de escuchar. Y cuando es momento de caminar, se camina. Y cuando es momento de conducir, se conduce. Y si es momento de meditar, se medita. Y si es momento de bailar, pues se baila. Todo es vida, no hay separación. Y en la vida hay momentos para todo. La vida hay momentos para todo porque todo es vida, con lo cual siempre estás viviendo la vida y la vida es constante enriquecimiento, con lo cual ni proponiéndotelo podrías no enriquecerte, ni proponiéndotelo podrías poner trabas a lo que está destinado que ocurra, a la toma de tu conciencia, a integrar lo que en verdad eres. Todo colabora en ello. Quiero hacer una pequeña pregunta. Cuando José antes ha dicho lo de y la vida a veces te presenta cosas para que te veas, pero la vida eres tú también, la vida eres tú. Hay una pequeña división entre la vida que me presenta algo y yo que lo veo. No, no hay división. No hay. Hay una aparente división analítica, pero la vida que eres tú te presenta lo que necesitas para tomar conciencia de que en verdad no hay separación entre tú y la vida. Hay una aparente paradoja, porque incluso hablando de la indivisibilidad interior, de lo que algunos llaman no dualidad, pues se atraviesa una aparente dualidad porque se cree que hay separación, pero en verdad está todo unido. Entonces, tú, que a niveles que no puedes ni, que la mente no puede entender, te presentas lo que es conveniente vivir. Ahora, como te crees separado de la vida, es cuando crees, esto no tenía que ser así, soy una víctima, etc., etc., etc.
Pero cuando eres consciente de que la vida se pone de manifiesto a través de tú eres la vida manifestándose, cuando tú eres la vida manifestándose, sabes que lo que estás viviendo, sencilla pero profundamente, es la vida consciente de sí misma. Entonces, no hay un yo que se crea una víctima, sino la adaptación natural de vivir lo que acontece. Curioso, porque hay una aparente separación entre lo visto y el que ve, pero luego cuando se trasciende la dualidad, ese estado de conciencia, es precisamente que lo visto y el que ve y el acto de ver es todo una y la misma cosa. Pues la dualidad es mente, es el pensamiento, es el que provoca esa aparente separación. Y eso que llaman iluminación es cuando se realiza la consciencia de que lo visto, el que ve y el acto de ver es todo uno. Incluso experimentando esa unificación liberadora al estar en la realidad manifestada, pueden surgir fricciones, pero la forma de vivirlo obviamente ya es sin identificación con un rol de alguien que sea víctima de lo que está viviendo. Pero se experimente la verdad que te hace libre, aún así vas a seguir teniendo circunstancias que visto desde fuera, pues una mente analítica diría, eso es un problema, pero experimentándolo no hay una catalogación como tal. Ni siquiera hay un yo que se plantee, no catalogo esto, sino lo vives y te adaptas. Vida viviéndose. Pero que no creáis que hay un estado de conciencia que va a hacer que la vida va a dejar de vivirse en algún nivel. Que vais a dejar de vivir algo de la vida porque todo puede ser vivido y todo puede llamar a vuestra puerta. El movimiento, la agitación, bueno, a veces cuando se llega a, a, a palabras similares, pongo el ejemplo de Jesús, que estaba conectado, pero como hay un cuerpo y a veces estaba más Jesús que la energía crística, pues llega a decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí hay agitación. Entonces, siempre se van a vivir circunstancias que se puedan entender desde una visión separada como problemas, como algo así. Pero ciertas experiencias ya lo que originan es no llevar, no dejar, no, que ya no hay un arrastre egoico ni identificativo con lo que se vive. Pero todo puede vivirse y todo sigue produciéndose y por el hecho de estar en una forma física también hay limitaciones, aunque el estado de conciencia ya esté unificado. Con lo cual, otra creencia limitante en el llamado mundo espiritual es creer que experimentas lo que algunos llaman iluminación, que es ausencia de sufrimiento, eso sí se puede experimentar, la ausencia de sufrimiento, pero se creen que tienen que estar todo el día flotando. Especulan cómo es. Y todo, como ha dicho José en algún momento, todo es sencillo. Todo es sencillo y todo se sigue viviendo, pero la forma de vivirlo, de contemplarlo, pues es la que es. Pero tampoco, pero vamos, aquí subyace una invitación para aquellos buscadores espirituales de la iluminación que dejen de creer, de especular, de imaginar cómo
que es estar siempre en un estado de flotación. Todo es más sencillo que las especulaciones que la mente hace. Y al final, lo que sí es conveniente, siempre que percibáis sentido, es abrazar la vida, tome la forma que tome. Y cuando se dice abrazar la vida, tome la forma que tome, ¿qué es? Como todo es vida, abrazar al compañero o compañera que en apariencia está de frente, enfrente, abrazarte a ti, abrazar las circunstancias y conectar y darte cuenta de que no hay separación. Así que una sencilla frase como es abrazar la vida lo abarca todo. Abrazar la vida. El compañero, la compañera es vida, tú eres vida, las circunstancias es vida. Si te descubres rechazando alguna parte de la vida, estás creando separación y en ese momento te crees que no eres vida, te crees separado. Entonces, en este momento, viviendo todos con muchas cosas de las que me entero que son de una forma, que a través de los medios de comunicación se dan de otra, que quizás lo que parece no es. En una palabra, me reboto con las circunstancias en las que estamos viviendo en estos momentos. Pero eso también es vida. Entonces, digamos, ¿tendría que abrazar eso? Expongo en voz alta y cada uno va indagando a través de lo que escucha y de la respuesta que se da. Y luego también se pueden compartir. El aparente individuo, has dicho que te rebotas. El aparente individuo que se rebota tiene una visión completa de la vida, sabe más de la vida y de lo que tiene sentido que la propia vida. No. Si el aparente individuo no tiene una visión completa, ¿acaso podría decir con conciencia que algo de lo que sucede no enriquece o no tiene sentido? ¿O lo único que puede decir, creo que esto no tiene sentido, o pero ¿tiene una visión completa? Esa es una de las preguntas. Si el individuo tiene una visión completa, bueno, si el individuo no tiene una visión completa, ¿acaso puede llegar a dar por cierto creencias de cómo deberían ser las cosas? ¿O de que las cosas tendrían más sentido de otra forma? Si alguien cree que esa visión individual es más profunda que una visión sin individuo, pues así contempla. Ahora, entiendo lo que a veces se puede preguntar, se puede sentir de el mundo está como está y no tiene mucha lógica, ¿no? Algunos podrían decir. Entiendo desde dónde se dice. Y es comprensible. Ahora bien, mi invitación, siempre que se percibe sentido, es ¿qué haces tú
para ser constructora de eso que dices tú, que cómo debería ser el mundo. Tú crees y sientes, porque además hay algo interno que a todo ser humano le comunica que es mucho más que un ser humano y que en verdad lo natural es vivir con empatía, con respeto, con amor. Eso está ahí. A veces se escucha, ¿vale? ¿Quieres un mundo de paz? Pues ahora pregunta, ¿estás en todos los niveles que conforma al ser humano vibrando en paz? ¿O en algún nivel todavía vibras en separación, o en guerra, o en no guerra, pero con la pensamiento, sensación de no guerra, en consecuencia sigues en el no conflicto, pero está ahí esa vibración, que es lo que hemos dicho alguna vez. Focalizar la energía es muy importante. Una manifestación a favor de la paz posiblemente estaría en primera línea. En una manifestación en contra de la guerra, a mí no me veréis. Porque la palabra guerra, el sentimiento de guerra, ni siquiera está en mí. Construyamos acorde a la vibración que tiene sentido. Mundo de paz, paz en todos los niveles que conforman al ser humano en apariencia. Un mundo de empatía, la vida te va a poner momentos para que practiques la empatía. No te tienes que esforzar. Solo tienes que ir a comer con tus padres, con tu familia, con unos amigos. O ir al trabajo. Momentos para practicar la empatía vas a tener. Confiar en que cuando vives con amor y paz nada falta, como se dice en el libro, y que no se queden en palabras. Si vives con amor y paz nada falta. Pues compruébalo. No deis eso por cierto, ni por mentira. Comprobarlo. Vivir con amor y con paz. Y a ver qué ocurre. Entonces, la importancia de cada individuo es muy, muy, muy importante. Si en algún momento alguna compañera de las que hoy es su primer encuentro quieren participar mediante la palabra, lo podéis hacer. Laura, iPhone de gama, Teresita, podéis compartir. Ya lo hacéis con la presencia, pero si sepáis que es abierto a compartir en cualquier momento. Surge el enfado por las circunstancias, el enfado hacia determinada persona, hacia un partido político, un gobierno, hacia lo que sea. Si surge el enfado, abrazar la vida, abrazar el instante significa en ese momento abrazar el enfado. Y abrazar el enfado en ese momento significa vivirlo, experimentarlo. Porque si ha surgido para eso, para que si no. No se puede. Para la autoindagación, ¿a quién le ha surgido ese enfado? Entonces vas al origen, diriges tu atención al origen del enfado. Si ha surgido el enfado es para que lo vivas, para que autoindagues, para que lo aproveches. Es un regalo. Pero ese enfado tiene algo que comunicarte o alguna enseñanza. Precisamente si mediante la autoindagación indago en quién está enfadado y reoriento mi atención hacia adentro y mi mente se queda en silencio y de esa forma, yendo hacia el origen del enfado, el aparente individuo separado se disuelve, pues precisamente para eso me sirvió. ¿Cuál es el origen de la ira, del odio? ¿Vais a la raíz? Es interpretativo, especulativo, no tiene raíz, no tiene cualidad de real, de verdad.
es por especulaciones, por interpretaciones, por ver separación. Se disuelve desde la observación. También es miedo. El miedo lo experimentamos todos. Sí, pero ¿tiene cualidad de real o uno lo hace real? Es decir, el miedo a que en el 2022 siga habiendo confinamiento, ¿es especulativo o tiene cualidad de real? Vive este momento. Es que ir a la raíz del miedo habitualmente es especulativo o interpretativo o falta de aceptación de la forma que toma la vida. Con lo cual, ¿tiene cualidad de real? El miedo no existe, pero se experimenta. El sufrimiento no es real, pero se siente. Hombre, pero hay miedo que es muy real. Imagínate la situación, que te meten en una jaula. Me vas a hablar del león. Con un león. No. Ahí. ¿Qué te pasa? José contó una anécdota una vez que eso se lo hicieron a un sabio y lo que hizo fue subirse al árbol y le dijeron, pero no era todo ilusión. Y dice, bueno, pero ¿cómo es, José? Pero cuido como... Ok, ya lo cuento yo, No sé si me acordaré bien, pero creo que lo contaré algo mejor. Es como una especie de cuento de la filosofía hindú. Era un reino en el que el sabio, pues claro, era un sabio Advaita que iba diciendo que el mundo manifestado no era real y por tanto, como está diciendo Nu, pues los miedos y todo eso, pues nacen de especulaciones porque con el mundo manifestado no es real. Entonces el rey lo quiso poner a prueba y le hizo llamar. Cuando el sabio se estaba acercando al palacio, soltaron un tigre. Entonces el sabio echó a correr y se subió a un árbol. Bueno, pues retiraron al tigre, llevaron al sabio en presencia del rey y entonces el rey le dijo, bueno, ¿no decías tú que el mundo manifestado no es real? Entonces, si ese tigre no era real, ¿por qué has salido corriendo y te has subido a un árbol? Y el sabio le responde, bueno, ha aparecido un tigre que no es real y este cuerpo que no es real se ha subido a un árbol que no es real. Por tanto, el mundo manifestado sí es ilusorio y todo es irreal, pero ¿por qué no voy a subir a un árbol si tengo la posibilidad? No tengo por qué dejarme comer por el tigre, ¿no? Entonces, no es por miedo a un tigre irreal, sino es que es vivir la vida con un poco de sentido común. Porque la vida lo manifestado no sea real, no me voy a poner delante de un tren ni me voy a dejar comer por un tigre. Entonces no hace falta tener miedo para vivir la vida con sentido común. El instinto de conservación. Porque aunque en última instancia se dice, y además es así, desde la experiencia lo puedo decir, que toda realidad manifestada es ilusión, no importa que sea ilusión, porque lo que se vive tiene gran importancia. Entonces hay que vivirlo como si fuera real, siendo consciente de que no es real, pero vivirlo como si fuera real, vivirlo dándole valor, pero todo en su justa medida, en equilibrio. Por eso no hace falta, como creencias limitantes espirituales que se dan, alejarse del mundo o renunciar a lo material o creerse espiritual como opuesto de lo mundano y juzgar a los que están en un estado de conciencia más terrenal. Todos los procesos por el que el ser humano puede pasar
surgen apegos y creencias en cada ámbito. Entonces, siendo consciente de cómo va funcionando el ego, incluso el ego espiritual, que es ego igual, el ego de cada ámbito, pues hay que ser consciente de cómo funciona, observarlo y no dejarte dominar por él en el ámbito en el que te encuentres. Oye, Nung, ¿Sí? fíjate que eso que acabas de decir coincidía con una conferencia que habías dado sobre, creo que era una conferencia de como tipo espiritismo y mediunidad. No sé si la recuerdes. Sí, los compañeros de Mente Psíquica me han invitado a dar alguna charla o conferencia, sí. Ándale, y en tu ponencia, bueno, aunque fue algo larga, comentaste algo, comentaste de muchas cosas sobre la identificación con la mente y exactamente esto. Entonces, de cuenta que aunque conciencialmente ya te hayas salido de la rueda de la vida y de la muerte y que no necesites evolución o no necesitas percibir la evolución, aún así tú dijiste que aún así se aprendía en la realidad manifestada. O sea, ¿a qué se debe eso? Que si ya te saliste de la evolución y conciencialmente ya estás conectado, ya estás directamente con la fuente, ¿a qué se debe a que aún aprendas en la realidad manifestada? Claro, aprender siempre se va a aprender, siempre se aprende. El vehículo, siempre hay cosas para aprender, observar, vivir, porque vas a aprender la vida, vas viviendo todo lo que vives. Eso conlleva también una experiencia energética, adaptaciones, todo eso es aprendizaje. Escuchando, hablando, aprender siempre se aprende. No hay estado de conciencia que lleve a no aprender. Otra cosa, que además es complementaria, es que hay un estado de conciencia, una experiencia ya unificada en el que ya no hay evolución. Porque el aparente ser que evolucionaba deja de existir como tal. Pero aprender siempre. Nunca se termina de aprender. Se termina el ciclo evolutivo, pero aprender siempre. Jesús, cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí ya está aprendiendo. Pero no evoluciona. Hay ciertos estados de conciencia que no se evoluciona, pero sí se aprende. Porque en apariencia siempre hay un vehículo. Entonces, aunque el vehículo no haya identificación con él, bueno, con naturalidad surge decir que obviamente que se aprende de todo, de cosas con lo que va aconteciendo cada día. De momento, hace poco aprendí cuánto está el precio kilovatio en las eléctricas. Pero ¿A vamos, eso te refieres con aprender? Aprender a tocar un nuevo instrumento, aprender a... y aprender energéticamente a las adaptaciones. Se aprende, siempre se aprende. A cualquier cosa, ¿no? Claro, siempre se aprende. Otra cosa es que ya no se evoluciona, pero aprender tanto de las cosas llamadas terrenales como la propia adaptaciones energéticas que se van dando y escuchando a personas y en un momento de claridad meditativo. Todos nos enriquecemos, todos colaboramos. Creo que por ahí Laura quiere comentar algo. Sí, No sé sí, vamos a escuchar a Laura, que es la primera vez que participa. Y bienvenida, Laura. Espero que te sientas acogida. Adelante. Uy, de momento, un momento, Laura. De momento se te ve mover la boca, pero no se te escucha.
No tiene... A ver... Prueba a ver. Esto a veces ocurre, ¿eh? Hay un compañero que siempre dice, puedes salir y volver a entrar, y José siempre lo dice. Yo he tenido que cambiar, del ordenador al móvil. ¿Se me ¿Cuál? escucha? Ah, sí, hola, Mari José. Hola. A ti ahora se te escucha, sí. Así es que he cambiado del ordenador al móvil porque también se me iba la voz, la imagen, todo, y bueno, lo tendré estropeado. Bueno, ahora se te escucha, así que puedes participar también mediante la palabra. Que la otra vez te invité y estabas ahí y no surgió. Así que tú cuando quieras, ya sabes. No, pues, pero me sirvió de reflexión el hecho de que me diste la palabra y además es que quería hablar y no pudo ser. Y eso me hizo mucho darme cuenta de que como que eso me estaba dando un mensaje porque lo he percibido muchas veces, ¿no? Que quiero hablar y no hablo. Um, lo he vivido hasta en sueños y todo. De cosas que por dentro quiero comunicar porque las estoy percibiendo a la hora de comunicarlo, no puedo. Y entonces el otro día interioricé qué mensaje me está diciendo esto, ¿no? De mi voz no expresa lo que quiero expresar. Y lo relacioné mucho con el libro de la novela del 2027. Y simplemente reflexionando en eso, me he dado cuenta, a pesar de que lo he oído, pero incluso esta mañana es como si se me hubiese abierto una puerta del por qué no me ha salido la palabra. O sea, porque empecé a ver lo profundo que puede ser una palabra. Entonces me di cuenta que en realidad, aunque he leído mucho sobre la conciencia, he escuchado mucho lo importante que es ser consciente, incluso he pertenecido a un grupo que le llamábamos Conciencia, pues desde el otro día, en esa reflexión, esta mañana incluso me he dado cuenta de la cantidad de veces que en mi vida, al hablar, claro, lo hago sin conciencia. Es decir, puedo decir cualquier cosa que lo considere una tontería y de eso me ha llevado incluso a algo más profundo que no del ego, porque evidentemente cuando estoy diciendo cosas que me separan de los demás, como que eso es mentira, ese está equivocado, lo que sea, aparte de eso, me ha hecho profundizar incluso que jamás en la vida lo había tenido en cuenta lo que es la palabra, ¿no? Porque la palabra es creación, es materia. Y si lo haces sin conciencia, claro, estoy creando cualquier cosa inconscientemente. Pues me ha llevado a una profundidad muy grande de una apertura desde el otro día. Qué bien. De por qué no hablo. Así que le tengo que dar las gracias. Bueno, qué bien, me alegro porque es cierto, hay que dar valor a la palabra, porque tiene valor, es vibración, crea. Es que es materia. Sí, no me había dado cuenta. Transforma estados de ánimo, por ejemplo, transforma formas de ver la vida, pone de manifiesto formas de ver la vida, pone de manifiesto tu visión, colabora a transformar. O sea, la palabra es muy poderosa. Sí, pero es que incluso hasta cuando se está hablando de otra persona, en la inconsciencia, no he sido consciente de el daño que se puede hacer a la vida, si todo es vida, porque simplemente el hecho de decir esa persona es que es, yo qué sé, burda o es, yo qué sé, agresiva,
estoy añadiendo con esa expresión, con esa energía, a más separación. O sea, no sé, he visto un montón de cosas. Qué bien, pues me alegro. Gracias. Porque es cierto, además. Y bueno, eso es, sentirás mayor liberación porque al tomar conciencia de ello, una simbólica piedra de la mochila se quita, la de no cuidar la palabra y todo eso lo que te ha abierto. Como dices tú, cuando hablas de alguien, si le defines como un determinado rol, estás alimentando ese estado energético. Abre mucho, o sea que me alegro, porque sí. Es de una gran apertura. Hola Laura, de nuevo, a ver si se te escucha. A ver, Laura. No, me parece que no se escucha. A ver. Ahora sí, a ver. Ah, sí, bueno, tienes el icono del micro. Tú escuchas, pero no sé, bueno, ha salido, me parece. ¿No? ¿Escucha? Ah, ahora sí. Sí, Ahora sí. Hola, ahora. encantado, Vale. encantado de escucharte. Bueno, pues mi pregunta es que, ¿cómo te has dado, has sido consciente de que ya estás en un estado en el que ya no evolucionas? Porque, bueno, básicamente eso. Mm. ¿Qué diferencia hay entre que, bueno, a lo mejor puedes sentir en unos momentos que estás en ese estado, allá a sentarte en ese estado? Se da de forma natural. De hecho, en algún momento se podrá, en uno de los libros nuevos que estoy escribiendo, se explica que en su momento será natural hablar de ciertas cosas que ahora no lo son, como ese viaje a la divinidad y encontrarte con un compañero del camino con el cual no hay separación y decir qué tal, cuando ya haya conciencia de que la vida, todo lo que se vive, se está haciendo ya ese viaje a la divinidad, a la conciencia de lo que eres. Se hablará de forma natural. ¿Qué tal en tu viaje? Bueno, pues ahí estoy, abierto con la energía del amor. Pues disfruta de esa etapa que yo pasé por ella, ahora estoy con la armonía, todo muy bien, tal. Y se hablará de forma natural, porque todo es enriquecedor y todos nos enriquecemos siempre, se viva lo que se viva. Entonces, bueno, todo se ha ido dando de forma natural. Es la primera vez que participas. No sé si has leído alguno de los libros, si no, pero indistintamente, en el libro Viaje a la Divinidad se habla un poco de ello. Pero vamos, todo surge de forma natural, escuchando esa voz interna, que es tu propia voz, y confiando en la vida y entregado. Pero claro, se pasa por todo lo que se pasa para que la forma se prepare. Pero ya no hay identificación con todo lo que vivió la forma, claro. Pero de forma natural. Sí. Y, y bueno, al igual que de forma natural, pues surge compartir. Para Sí. lo que percibáis sentido y reconozcáis, no es por mí, porque como no hay separación, es lo que reconocéis en vosotros a través de mí. Con lo cual, Vale. todo se puede vivir, todo se puede hablar y con confianza, con naturalidad. Y por eso ya trascendiendo creencias limitantes que se dan cuando empiezas a integrar ciertas cosas. Pues que surge el ego espiritual, de creerse más y todo eso. Cuando ya atraviesas todo eso y se elimina la parte egoica que cree ciertas cosas, pues al final todo es muy natural. Y bueno, más concretamente lo que dices es una experiencia interna que ya conlleva
Eso es. al estar en el darte cuenta de que la forma de vivir la vida, pues ya te sigue enriqueciendo, sigues aprendiendo, pero que ya hay integrado una parte que ya no evoluciona. Eso ya está integrado. Pero no te aleja de aprender y de vivir todo lo que va aconteciendo, claro. Muchas gracias. Bueno, sí que hace 15 días o sí participé, lo que pasa es que participé con el móvil, ahora, bueno, tenía la tableta. Igual por eso a lo mejor no te consta, pero sí, es la segunda vez y bueno, es que me encanta escucharte y bueno, pues lo percibo mucha verdad, como tú dices, ¿no? Gracias. Me alegro. Bueno, pues bienvenida y gracias por estar aquí en este encuentro y siempre que quieras, claro. Gracias. Y toda persona, Teresita es posible que sea la primera vez, digo Teresita porque es el nombre que tiene y que se lee, es posible que sea la primera vez, pero estás participando mediante tu presencia, que se agradece, cuando quieras hablar también puedes, y todos los compañeros. Dices, Nunc, que aunque nunca dejas de aprender, ya no se evoluciona. Eso es debido a que, o sea, aunque no dejas de aprender, la conciencia no es más consciente, ¿no? O sea, aunque aprendas hoy algo, o X cosas más, la conciencia que eres, eso no lo hace más consciente, la conciencia. Claro. La conciencia puede... La conciencia es lo que es, entonces, desde ese estado integrado, pues no hay evolución posible, pero se aprende, se vive con gratitud, se escucha con alegría, se comparte con amor, se vive todo lo que acontece. Y no hay, que esto mucha gente lo vive, sobre todo al principio, obviamente, cuando está creyéndose muy espiritual, pues separación en algún nivel. Pues que separe la vida, que diga, uy, esto es poco espiritual, pero creando rechazo. Cuando por propia vibración la vida te acerca o te hace vivir ciertas circunstancias, pero si hay un ego que que rechaza o se acerca, sigue habiendo separación. ¿Veis ahí una sutilidad que os estoy invitando a ver? Si hay un ego que crea rechazo o se acerca a algo, es porque en algún nivel cree saber, cree distinguir, osado ego, que sabe distinguir lo que es correcto o incorrecto, bueno o malo. Pero cuando no hay una parte egoica que domine, hay cosas que en apariencia se van, que en apariencia vienen, pero se abraza todo. Leí una frase que decía algo así: la conciencia en el sabio es la misma que la conciencia en el ignorante. La diferencia está en que el sabio lo sabe y el ignorante no, pero es la misma conciencia. Claro. No hay separación posible. Sí, aunque ese ignorante dejará de ser ignorante en algún momento, pero la conciencia realmente no evoluciona. Siempre es igual. Claro, la evolución necesita una forma que vaya cambiando en el tiempo. O sea que no, si en este momento ya no necesitas de evolución para conectarte, porque ya estás conectado, significa que tú puedes escoger cuando te vayas, cuando desencarnes, puedes escoger si quieres venir o no. El tiempo no existe, con lo cual lo que voy a decir forma parte de la ilusión, pero eso tal vez pregúntamelo dentro de unos años. Hola.
deciden, algunos sabios que trascendieron luego deciden volver a encarnar para servir a la humanidad. Oye, no, ya no se te ha escuchado, ¿eh? Ya no se te ha escuchado. ¿Se ha escuchado algo o no? No, te has quedado petrificado. ¿Tampoco se ha escuchado reírme o qué? Bueno, te hacía una broma, que aunque el tiempo no existe, te voy a invitar a que esa pregunta la hagas dentro de unos cuantos años. De momento no voy a responder. No surge responder, pero porque tampoco es relevante. Si ahora, bueno, siempre va a haber vida manifestándose. Siempre va a haber vida consciente de que es vida manifestándose en vehículos. O sea que eso es lo que surge en este momento. Siempre va a haber esa conciencia manifestándose de alguna forma. Ya sea en los planos materiales, ¿no? O en los sutiles. Siempre, siempre. Esa pregunta que ha hecho ella entraña en cierto modo la separación que hace la mente de yo, del que está iluminado, del que sube, del que baja, ¿no? En algún nivel sí. En algún nivel, eso quiero decir, o sea, no porque ella lo diga, sino, a ver, en esa observación, en la pregunta, me he dado cuenta que yo misma soy la que siempre me estoy imaginando que unos son mejores, otros son peores. Y ahora, por una frase que has dicho tú, es como que todo es la conciencia, ¿no? Pero que la conciencia puede estar consciente de sí misma o en la ignorancia, ¿no? Y la mente es la que hace las divisiones. Yo, tú, el Buda, el esto, el otro. De repente me he dado cuenta de la mente, las divisiones que hacemos con todo lo que existe, ¿no? Claro. Interpreta desde su perspectiva, perspectiva limitada. Ahora bien, ¿le das poder o no le das poder? Que surja la interpretación no pasa absolutamente nada. La cuestión es, ¿hay dominio de esa interpretación? ¿Hay dominio de esa creencia? Voy a preguntar a Teresita, porque ha tenido el micro encendido alguna vez y no sé si quieres compartir algo, Teresita. Bueno, en cualquier momento, si escuchas, puedes participar mediante la palabra. En verdad no hay un sabio como opuesto de un ignorante. No hay maestro como opuesto de alumno. No hay pronombres personales. Teresita dice que cree que no la escuchamos. Sí, de momento, si estás hablando no se te escucha. Voy a ponerlo aquí por si solo lee. Por eso, bueno, que nos ha saludado a todos, pero que no se la escucha.
Pues un saludo y bienvenida y gracias. Por eso cuando se integra, que no hay separación, se acaba la creencia del yo, el tú, el él, el nosotros, vosotros, ellos, y entonces ya no hay un ego que domine y que diga, uy, pues yo soy más espiritual, o crea separación, o esta parte de la vida no me interesa, es muy terrenal. No existe. O uno que se crea iluminado y diga, yo estoy iluminado y vosotros no. Eso solo es parte, solo puede ser pronunciado por un ego, solo puede ser pronunciado por la creencia de separación. Entonces, pero que es comprensible que se dé, porque en cada ámbito que se pasa, pues tiene sus... Para mí se fue la voz. ¿Hola? Ahora. Bueno. O sea, en realidad lo que existe solo es la conciencia, ¿no? Consciente de identificarse o inconsciente, ¿no? Solo existe la conciencia. Todo es conciencia. ¿Qué otra cosa puede haber? Cuando decimos que tienes que estar en armonía con la vida, tú eres vida. Se refiere a conciencia, ¿vale? ¿Y más allá de la conciencia hay algo o solo es conciencia? Solo existe la conciencia, existe. Claro, cuando se tiene vida existe la conciencia, ¿no? La conciencia es en todo momento. Ni siquiera surge decir que existe para no darle cualidad existente. Les digo que es en todo momento. La conciencia es en todo momento. Todo es conciencia, todo está envuelto por conciencia. No hay separación posible. Todo es conciencia. La conciencia de ser. La conciencia de ser es en todo momento. La conciencia que es en todo momento. La conciencia de ser. La conciencia que es en todo momento. La conciencia que crees ser es otra historia. Ya. La conciencia que es en todo momento. El individuo que cree ser conciencia es otra historia. La conciencia que es consciente de ser conciencia es en todo momento. No creo, ¿no? Son trabalengua, ¿no? La conciencia, que es conciencia de ser conciencia, es conciencia. Es, ¿no? Tengo entendido que en el sueño profundo eres, pero no eres consciente de que eres. Tengo entendido, porque yo del sueño profundo solo sé lo que dicen algunos. Pero eso dicen algunos, que en el sueño profundo eres, pero no eres consciente de que eres. Luego llega la vigilia y entonces surge la conciencia de ser. Sí, eso es interesante. En el sueño onírico, pues hay una conciencia que es consciente del sueño onírico, pero en el sueño profundo sigues siendo, pero faltaría la conciencia de que eres. Y aún así eres. Así lo explican algunos. Si hay un individuo que en algún nivel crea separación y se cree consciente, es diferente a ser conciencia. Y lo que decía antes, que a lo mejor se ha cortado, es que como todo es lo que es, todo es conciencia, manifestándose, viviéndose, reconociéndose, experimentándose. Como todo es conciencia, aunque es comprensible que
en cada ámbito. El que cree vivir se apega a distintos roles o en la parte egoica está ahí. Cuando ya no está ese apego y es lo que es, entonces ya no se crea dualidad, no se crea ilusión separada como esto es terrenal, esto es espiritual, esto es mundano, espiritual, existe, soy un maestro, hay alumnos, esto es bueno, esto es malo, correcto, incorrecto. No hay separación posible. Cualquier ser consciente que crea separación es que en ese momento no es la conciencia que es unificada y crea separación. No hay maestros, no hay alumnos. Porque no hay un tú, porque no hay un yo. Porque todo es iluminación, porque todo es conciencia. No existe oscuridad como opuesto de la luz, porque la oscuridad forma parte de la ilusión de verse separado. Solo existe la luz. Si no la entiendes como opuesto de oscuridad, la luz, la conciencia es siempre, sin opuesto. La conciencia ya unificada es conciencia unificada. La luz que es sin necesidad de opuesto. Todas aquellas aparentes, entre comillas, oscuridades, identificaciones que surgen en uno, es porque hay identificación, pero no son reales. Entonces, se pueden difuminar, trascender con el hecho de ir a la raíz y darte cuenta de que nunca existió la oscuridad. Ni siquiera tienes que trascender la oscuridad. Es concienciarse que la oscuridad no existe tan siquiera y que tú no existes como individuo que tenga que trascender la aparente oscuridad. Y cuando se habla del vacío, que yo tengo entendido como que del vacío sale la luz, que el vacío es oscuridad. Sí. Eso es una mala interpretación. En el libro Viaje a la Divinidad se habla de la fuente de la que todo nace, de la que todo emana, y que incluso se puede ir más allá de la fuente, de la experiencia de la fuente, que se llama la nada o el vacío. Pero lo más relevante y lo más enriquecedor en cualquier plano manifestado es la conexión con la fuente que se es y de la que todo nace y de la que todo emana. El vacío es una experiencia que se puede experimentar, pero bueno, un darse cuenta, vamos a... Hay una experiencia que se puede llamar vacío, en la que ya no hay identificación con el individuo, entonces nada se necesita. Y eso es una experiencia, pero también quiero deciros que a nada ha de surgir apego, con lo cual
todo lo que viváis, todo lo que se puede vivir, la forma física no lo va a percibir nunca como constante. Todo lo que nace muere, con lo cual no importa tan siquiera lo que se viva, sino el enriquecimiento que eso conlleva. O sea, es elevarse por encima de la importancia de lo que se vive, que la tiene, pero para no apegarse a lo que se está viviendo. Vivirlo con implicación, pero incluso sin apego a lo que se está viviendo. Ahí hay una sutilidad muy importante. Una buena forma de ver en el plano físico que luz y oscuridad es uno, es el planeta Tierra. Ahora mismo aquí ya estamos en oscuridad. Los que estáis allí en América estaréis en la luz. No existe una división en el planeta, en el paralelo tal o en el meridiano tal, que sea frontera entre la luz y la oscuridad. No es como cuando estás en la frontera entre España y Portugal, que puedes poner una pierna a cada lado. El planeta no está dividido ahora mismo por una línea que separe luz y oscuridad, es todo uno, es gradual. Y si hay luz hay conciencia de la luz, y si hay oscuridad hay conciencia de la oscuridad. Ambas están hechas de lo mismo, conciencia. Y ahí también, al decir antes que la conciencia es, también desaparece entonces el concepto de la muerte que tenemos. La muerte no existe, porque si la conciencia siempre es, no puede haber una muerte en la que yo creo que ahí acabo. No sé si me explico bien. ¿Qué muere? Eso. Solo aquello que ha nacido. ¿Y qué es lo que ha nacido? El cuerpo, los pensamientos, las sensaciones, nacen y mueren. Pero lo que es, y está más allá del nacimiento y de la muerte, Ya. lo que no ha nacido puede morir. Lo que es puede dejar de ser. Se puede creer que sí, pero vamos, lo que es, siempre es, no puede dejar de ser. Suele decirse la muerte es el opuesto del nacimiento, no de la vida. Todo lo que nace muere, eso sí, pero... Es muy chistoso cómo cada quien desde su punto de conciencia da su opinión, y desde el punto, por ejemplo, de Jung, que es total apertura, ¡pum!, se rompen todos los esquemas, ¿no?, de pensamiento, ¿no? Es que Jung es un explosivo para la mente. Sí. Te la estalla en 1000 pedazos. Sí, mata a la mente. Lo que cree que eres, lo que tú crees que eres, él te le pega un estallido de explosión y dice, tú no eres eso. Claro, es que no estoy ni soy para quedarse en respuestas que gusten o que convenzcan a una parte egoica, sino para colaborar y acompañar en la toma de conciencia de que la parte egoica es ilusoria y trascender su dominio, pero abrazando la vida en su totalidad. Entonces, claro, no se está para dar respuesta ni alimentar. Esto José lo integró ya hace tiempo, en algún comentario lo sabe. Entonces, claro, ya luego es cada uno el que perciba sentido y va integrando. Y entre todos, lo que generamos entre todos, porque cada participante enriquece y colabora, lo que se genera, luego ya se generan darse cuentas, como María José ha dicho antes, que se ha desarrollado un darse cuenta por esa experiencia de querer hablar y no poder. Y eso es vida, siendo consciente de que es vida. Con lo cual,
¿qué puede albergarse sino alegría por esa parte de vida que que toma conciencia? Y desde ahí está lo que nos une y somos, que la alegría de un compañero, el darse cuenta de un compañero, enriquece tanto esa aparente individualidad como al colectivo. Bueno, compañeros y compañeras, gracias por estar aquí, por compartir de forma presencial, con palabras a veces. También, bueno, a todos, a Teresita que ha intentado hablar pero hoy no ha podido, que le pasa como a Marijose. Tiene que aprender. Marijose ya sabe, ya tiene el micro, ya puede. También gracias a Laura. Sabes, la próxima vez que participes, si quieres, en vez de poner Galaxy, o te lo cambio desde aquí, pones tu nombre, si quieres. Y gracias a todos, José, Manuel, Marijose, Toñi, leo según voy leyendo los nombres. Luis, Carlos, estoy leyendo nombres de la vida. Gracias. No de individuos separados, pero de momento os saludo así. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Saludos. Gracias igualmente para todos. Buena semana. Gracias. Lo mismo. Pues, abrazo y cualquier persona, compañero que perciba sentido de algunas formas de las que transmito, sabéis que os podéis poner en contacto conmigo. O bien a través del email, que siempre contesto, o bien también en encuentros individuales, o en otros talleres que hago pidiendo una aportación y en su momento para crear una fundación. Así que podéis participar de las formas que os nazcan y el domingo que viene compartimos un ratito. Así que gracias Muy bien. a todos. Sí. Gracias. Gracias. A la vida, Adiós. que sois vida. Adiós. Chao, Guillo.